Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. Hoy vamos a hacer un repaso acerca de los muchos problemas que tiene el país, entre ellos la cuestión del INE, por ejemplo, el nombramiento de los nuevos consejeros, el narco, por supuesto, la COVID-19 y todos los males que nos aquejan a los mexicanos. Son muchos, como ya dijimos, y entre ellos podemos hacer dos grandes divisiones: los que hemos venido arrastrando desde hace muchos años y los males recientes que nos están aquejando a partir de hace poco tiempo. Entre los males de tipo crónico, los que tienen ya una gran antigüedad, pues podemos contar lo que es la presión alta. Sí, la presión muy alta que ejerce la mafia del poder a los gobernantes en turno para poder tener todos los privilegios que han tenido antes y que quieren seguir gozando, es decir, obtener miles y miles de millones de pesos y algunos muy pocos miles y miles de millones de dólares, todo a cambio de extraer la riqueza del país, es decir, la riqueza de todos los mexicanos, de usted, de mí y de todos los que vivimos en este país. Otro de los grandes problemas es la diabetes de la corrupción. En esta diabetes de la corrupción, pues hemos visto cómo muchos supuestos empresarios hicieron negocios, pero más que hacer negocios lo que hacían era transar, es decir, acordar con algunos políticos o funcionarios en turno, desde el Poder Ejecutivo, algunos, como el tal Emilio Lozoya, por ejemplo, desde el Poder Legislativo, como muchos diputados y senadores hicieron y hacen negocios en todo el país, no solo en el Poder Federal, sino también en los poderes de los estados. También la diabetes de la corrupción llegó a todos los niveles, no solo a la alta burocracia, sino a la baja burocracia también, y a todos los ciudadanos, a usted, a mí, que preferíamos dar alguna moneda, algún billete después, a cambio de no recibir una sanción, no solo de carácter vial, por ejemplo, sino de otro tipo de actividades por las cuales deberíamos haber recibido algún tipo de sanción, y no fue así, simplemente gracias a la corrupción. Otro de los graves problemas que aquejan a nuestro país desde hace mucho tiempo es el de la obesidad de la burocracia, tanto la de la burocracia dorada y la de europea. Esa burocracia dorada que en los últimos 18 años creció desmesuradamente con salarios muy por encima de la media nacional, que mientras el salario mínimo era de alrededor de 1,500 pesos al mes, pues ellos ganaban alrededor de 500,000 o 750,000 o más incluso de manera mensual, sin realmente desempeñar su función y además obteniendo beneficios extras a través de contratos amañados para beneficiar a algunos amigos, ya sea políticos o empresarios o pseudoempresarios que se beneficiaban de manera ilícita de la riqueza de la nación y aprovechándose de la gente, de la población, de los ciudadanos de este país. También nos ha aquejado muchísimo la enfermedad crónica de la impunidad. La impunidad en todos sus niveles impide que haya castigo, y en esto no tiene nada que ver, o no tiene solo que ver, perdón, la cuestión del Poder Judicial, sino que el mismo Poder Ejecutivo, es decir, el encargado de procurar la justicia para todos los ciudadanos es el Poder Ejecutivo. El encargado de hacer valer la ley y de sentenciar a los delincuentes y a todos aquellos que hayan generado algún tipo de falta a la Constitución, a las leyes, normas y demás cuestiones que se han establecido para que haya una sana convivencia entre los ciudadanos, pues ha resultado precisamente en que la impunidad se extendió de una manera permanente a lo largo y ancho del país y del tiempo que hemos vivido en este mundo. Otra de las causas de la situación actual es el cáncer de la violencia hacia las mujeres, que ha generado una gran mortandad del sexo femenino debido a las posiciones machistas, no solo de carácter individual, sino en general, porque hay un ambiente, hay un entorno,
Hay una cultura, dirían algunos, de machismo generalizado que hace que los hombres tengan la prevalencia de la acción de la fuerza hacia las mujeres para dominar y predominar y hacer lo que se les venga a su santa voluntad, sin pagar las consecuencias de violentar las leyes y en este caso violentar a las mujeres de todo tipo, no solo en cuestiones físicas, sino en cuestiones económicas, psicológicas, que han traído como consecuencia los feminicidios de lo más aberrante que usted pueda imaginar que sucede en este país día tras día tras día, e incluso niñas menores de edad, por supuesto, han sido también víctimas de este flagelo. Además de este cáncer, pues tenemos, por si fuera poco, el riesgo de un paro cardíaco por el narcotráfico, que cada día avanza más, como suele suceder en la cuestión de la vida de las personas, en la vida del país también, este riesgo de paro cardíaco, porque el narcotráfico está en todos lados y está invadiendo y amenaza con paralizar la vida democrática del país al imponer el uso de la fuerza, de la violencia, que se supone la única legítima para ejercer esta fuerza es el Estado, y solamente si, solo así con el fin de garantizar la convivencia entre los ciudadanos, no para imponer la voluntad de los gobernantes, mucho menos las de un grupo de élite de los que suelen dominar en un país. Se trata de la sana convivencia entre todos y en ese sentido de la obligación del Estado es hacer que se respeten las leyes, incluso con el uso de la fuerza, aunque el habitante del Palacio Nacional diga que no quiere usar la fuerza, pero es su obligación como mandatario, y así está establecido en la Constitución y las leyes. Además de este riesgo de paro cardíaco, y para acabar de complicar el panorama, nos aquejan males nuevos, como puede ser la epidemia de COVID-19, cuyo tratamiento se concentró en atender al 3% de pacientes graves en lugar de prevenir los contagios. Se privilegió la importación, como ha sucedido en otras emergencias, de productos, de mascarillas, de medicamentos, de respiradores, todo esto con el fin de atender a ese 3%, mientras al resto de la población se le dejaba abandonada y sin ninguna atención específica para evitar, uno, que se contagiaran más, y dos, pues que enfermaran, y tres, que murieran. Tantos, más de 40.000 personas al día de hoy que les estoy hablando. Esta epidemia de COVID-19, cuyo tratamiento se concentró, dijimos ya, en atender al 3% de pacientes, resulta que ha descuidado lo que ha sido la prevención y nos ha puesto en una situación extremadamente difícil, pues se mandó sin ton ni son a todo el país a un aislamiento absurdo en lugar de identificar los puntos de contagio y los contactos correspondientes y aislarlos de esa manera, y en caso de no tener los contactos individuales, aislar esa zona en particular, no aislar todo el país. No lo hizo nadie, lo hizo así, pero bueno, y los que lo hicieron fallaron, como México, aunque se diga que no, por parte de las autoridades. Ese es el punto en el que estamos ahorita. Ahora pues, como consecuencia de todo lo anterior, los males pasados y los males presentes, estamos viviendo lo que he llamado la hipoxia económica. La hipoxia, ustedes saben, de la falta de oxígeno en un organismo, al menos el oxígeno suficiente para cubrir todas las funciones vitales. Y ese es el gran problema que está sucediendo con la economía como consecuencia de las medidas que se establecieron para tratar de mitigar, no de solucionar, no de evitar la epidemia, no de evitar los males, no de evitar las muertes, sino de atrasar el momento en que las personas se iban contagiando. Se iban a contagiar, pero lo hicieron lentamente. Y de esa manera, de todos modos, ha habido una gran cantidad de muertes, tantas que casi llegamos ya al cuarto lugar mundial y somos el tercero en América Latina
para consuelo de tontos, dirían, del gobierno, por ejemplo, solo por decirlo, no vamos a alcanzar a Brasil, no vamos a alcanzar a Estados Unidos, esperemos que no menos, ¿no? Porque van muy adelante ya en la cifra de muertos y en la cifra de casos, de tal manera que sería prácticamente imposible que la epidemia en México se desarrollara hasta alcanzar a esos dos países. México, tercer lugar en América Latina, en casos y en número de muertes, perdón, lo que nos deja en una situación muy difícil, porque con las medidas que se adoptaron se ha ahogado la economía, que ya de por sí tenía problemas muy difíciles de vencer, y no es un problema de la actual administración, como lo han dicho ellos y con toda razón. La cuestión económica se arrastra desde que yo tengo memoria, y eso hace ya medio siglo. Entonces es un problema muy grave que no se ha podido solucionar y que nos pone a todos los mexicanos en una situación de extrema gravedad en este sentido económico, y que podría acabar con el paciente llamado México. En este orden de ideas del símil que hemos estado haciendo de carácter médico respecto al país, pues la 4T es una cirugía de válvula en el corazón que busca preservar la vida democrática, que está en riesgo por la voracidad de la derecha mexicana, llámese PRI, PAN, PRD y entes que los acompañan, todos ellos abocados a robar a más no poder, porque pareciera que se fuera a acabar la riqueza de este país, y afortunadamente no lo han podido hacer y no los vamos a dejar que lo hagan. Entonces, la cuestión del INE en relación a lo que hemos llamado la vida democrática del país, que está en riesgo, pues es fundamental para que este instituto realmente sea independiente y no se dedique a validar los fraudes electorales, como sucedió en muchas de las elecciones, en muchos de los procesos que se realizaron en los últimos 30 años, por lo menos. Yo recuerdo desde 1988, por no decir más hacia atrás, que pues no, ni siquiera se podía hablar de fraude electoral, puesto que todo estaba armado para que ganara uno y solo el mismo partido. Se necesita pues dar viabilidad al país para que la 4T pueda establecer las bases que no ha podido y que el presidente espera tener lista para el 1 de diciembre de 2020. Pero si el paciente no puede ser estabilizado, la 4T no podrá consolidarse. En México entrará terapia intensiva con ventilación mecánica. Que si soy pesimista, no, en realidad espero que podamos salir de esta, y para ello se requiere el esfuerzo de todos, porque el presidente no podrá hacerlo solo. Lo anterior significa que hay mucho trabajo por hacer en lo que resta del año 2020 y los primeros 6 meses de 2021. Y por otro lado, pues alguien debería convencer al presidente que se deje ayudar y no empiece a ver moros con tranchetes por todos lados. Eso es todo por hoy. Les agradezco su atención y nos vemos la próxima en estas charlas a través de las redes sociales y de el internet. Hasta la próxima.